Va a ser una presentación breve, nosotros van a ser como unos 15 minutos, aunque yo entiendo al profesor Flan que uno se enamora del tema y uno se queda ahí. Yo voy a tratar de hacerlo en 15 minutos también, pero sé que ustedes me van a poner el parado ahí porque me voy a quedar ahí enganchado en algunas cosas. Entonces a mí siempre me gusta iniciar esta presentación. Bueno, en principio me voy a presentar, sé que estoy en casa, pero no todos, digamos, son de la Escuela de Computación. Soy el ingeniero Antonio Rusonielo, profesor de la Escuela de Computación y también parte de la directiva del Centro de Cultura Digital, ¿no? Y justamente estoy dictando este semestre el laboratorio de Internet de las Cosas acá en la escuela, que tengo unos alumnos que se están divirtiendo bastante, ¿no? Sobre todo porque tienen que interactuar con una área que es el área electrónica básica para luego, lo que yo siempre les digo, no tienen que quedarse en la parte electrónica, le estoy hablando a los alumnos de computación, sino ellos van a las capas después superiores y saben que pueden programar, interactuar con placas y dispositivos usando lenguajes de alto nivel, ¿no? Entonces, iniciemos. A mí me gusta mostrar algo, siempre colocar en la presentación el contenido en un contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, miren esta frase. Vannevar Bush fue, bueno, el tutor de Shannon, bueno, también los estudiantes de computación saben quién es Shannon, lo ven en comunicación de datos, y Vannevar Bush, uno de los padres, de los creadores de la computación analógica. Construyeron el primer computador que resolvía ecuaciones diferenciales, computadores analógicos, en el año 45, fíjense la frase que decía, ¿no? El mundo ha llegado a la edad de los dispositivos baratos y complejos de gran confiabilidad, algo importante saldrá de esto, ¿no? Año 45. No existía ni siquiera el Internet, ¿no? Y ahorita, después de casi, 60 años, estamos, digamos, de alguna manera concretando este tipo de visiones, ¿no? Personas como Douglas Engelbart, fíjense lo que dijo en el año 59. Tenemos que convertir a nuestras computadoras elefantes en saltamontes. O sea, se hablaba de la miniaturización y después hablaba de por qué con la reducción de escala dramática las propiedades básicas de la tecnología cambiarán y abrirán la puerta para la creación de componentes mucho más pequeños. Preveían de alguna manera toda esta etapa evolutiva de la reducción del espacio, además mucho poder de cómputo en espacio reducido. En el año 59, esta persona que está acá, creador del mouse, que nadie entendía para qué servía, hasta que Apple lo integra en uno de sus primeros computadores, ¿no? Y además, trabajó en conjunto con una persona como Theodore Holt Nelson, y esto explica mucho lo que la licenciada bióloga nos explicaba. Digamos, estos son temas multidisciplinarios. La palabra hipertexto nace de un sociólogo, esta persona que está acá. O sea, el Internet es un trabajo multidisciplinario, como muchas de las tecnologías que nosotros consumimos en la actualidad. El concepto, los que manejan el concepto de cadenas de bloques y contratos inteligentes, el concepto de contrato inteligente es de un abogado, Nick Szabo, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de que a veces nosotros queremos, el ingeniero eléctrico es el que sabe de la organización del computador y los computistas somos los que sabemos de tal área. No, son áreas multidisciplinarias y ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, fíjense, vimos a estos visionarios, ¿no? Que nos hablaban más o menos de este futuro que llegó, nos hablaban de esto desde el año 45, el año 60, y tenemos entonces esta gran maravilla que es el Internet de las Cosas. Ya el profesor previamente también lo había mencionado. El Internet de las Cosas va a permite, porque ya es más que futuro, ya es presente, que dispositivos intercambien información en la gran nube, ¿no? Dispositivos, personas a personas, dispositivos a dispositivos, además. O sea, una comunicación machine to machine. Y vamos a ver que esa comunicación representa buena parte del flujo, digamos, del volumen de datos en la Internet. Ahorita hay más máquinas conectadas a Internet que personas conectadas al Internet. Más máquinas conectadas a Internet. ¿Qué quiere decir? Una máquina que dispensa bebidas gaseosas, pues reporta cuando se queda sin inventario, le reporta al centro, digamos, de control de me quedé sin inventario. Eso es una comunicación máquina a máquina.
Por ejemplo, sus teléfonos celulares reportando información, bueno, digamos, no sabemos ni siquiera a quién a veces, ¿no? O sea, repartiendo y dando información y reportando a los centros de monitoreos de datos y tal. Estas son todas comunicaciones machine to machine, máquina a máquina. Más allá de la comunicación persona a persona, cuando yo levanto mi celular, abro una red social y me comunico directamente con la persona. Que además ahí también estoy entregándole datos a la red, a algún elemento de red, ¿no? Sabiendo que lo estoy haciendo y muchas veces sin saberlo, ¿no? Y también, bueno, recordemos el tema de los datos, la privacidad de los datos y lo delicado que es. Bueno, basta recordar lo que ocurrió con Facebook, ¿no? Que entregó información privada de 50 millones más o menos de usuarios, ¿no? Entonces, fíjense todos los temas que entran acá, los temas de privacidad, los temas de seguridad. Bueno, para el año 2021 la proyección varía mucho, ¿no? Nosotros ahorita vimos una cifra de 30.000 millones de personas y equipos conectados al Internet, y otros hablan de 50.000 millones de dispositivos conectados a la Internet, número gigantesco. Bueno, uno dice, bueno, este tema de la IP versión 6 y tal, y hablamos del Internet de las cosas, tiene sentido. Bueno, tiene muchísimo sentido, y particularmente en este momento, porque acuérdense que también lo mencionaron previamente los expositores, que dieron mucha importancia a lo que es el consumo de las direcciones IP versión 4. Las famosas direcciones que ustedes ven en su computador, 192.168. Más o menos ese es el formato de una dirección IP versión 4. Eso llegó, bueno, se están agotando. En principio, bueno, están agotadas. Y hay un esfuerzo para que la comunidad global adopte IP versión 6, que son estos nuevos formatos, que en principio serían inagotables, ¿no? Yo tengo un número por acá que dice que con IP versión 6 podríamos asignar aproximadamente 670.000 millones de direcciones por cada milímetro cuadrado. Y uno dice, pero esto tiene sentido. No se van a agotar más nunca. Bueno, cuando salió IP versión 4 se pensó que nunca se iban a agotar. Pero aparecen cosas como esta. Smart Dust, ¿no? Aparecen cosas como la nanotecnología. Dispositivos muy reducidos en la escala de los nanómetros, que además están conectados a la nube, a la Internet. Y cada dispositivo como este tiene que estar unívocamente y de manera única conectada y puede ser identificado en la red gigantesca, en la Internet. Entonces, cada dispositivo esto va a requerir, por supuesto depende del contexto, pero probablemente va a requerir una dirección IP. Entonces, fíjense hacia dónde nos estamos moviendo. Y además no nos estamos moviendo en escala planetaria. Eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Nos estamos moviendo en escala ya interplanetaria. Eso es una realidad, eso no es una ficción, ¿no? Ya hay 2 o 3 satélites alrededor de Marte, ¿no? Haciendo un estudio del terreno. Hay unos cuantos dispositivos tomando datos del terreno de Marte, haciendo estudios geológicos y tal. Eso es real. O sea, estamos en la era de la colonización espacial. Y ya no es ficción, ¿no? Esto lo hubiéramos dicho hace 20 años, bueno, pero eso es real. Miren este tipo de cosas, ¿no? Dispositivos. ¿Cuántos conocen acá lo que es un RFID? Es un tipo de tecnología que permite registrar un valor, guardar un dato en unas tarjetas, como las tarjetas magnéticas. ¿Cuántos han visto que a los gatos, a los perros les ponen, para viajar les piden, en los países que les pongan un chip, el famoso chip, que es como un granito de arroz que le inyectan? Esa es una etiqueta RFID, ¿no? Entonces, bueno, miren hacia dónde hemos ido, ¿no? Este punto que está acá, esto que parece un lunar, es una etiqueta RFID de Hitachi, está el modelo y todo, o sea, no es una ficción, eso es real. Entonces ya pudiéramos hacerle seguimiento a productos. Yo me pongo el ejemplo, por ejemplo, lotes de medicina, pero con dispositivos como esto, además, de repente cada blister del lote puede ser traceado, puede ser identificado. Eso es lo interesante. Y estos son los famosos cyborg,
¿no? Que se insertan dispositivos para, por ejemplo, realizar una especie de micropago con partes del cuerpo, para no entrar tanto ahí en detalle. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver un poquito a lo técnico. ¿Qué es esto? ¿Cómo se construye? Bueno, se construye de la siguiente manera. Hay equipos, dispositivos muy reducidos, porque con los avances tecnológicos los dispositivos ahorita puedo tener un módulo GPS y un dispositivo que opera como un celular, que tiene todas las funciones de un celular, del tamaño del pulgar, ¿no? Y además son muy baratos y no estoy hablando de dispositivos que se compran en fábricas específicas, no sé qué. Esto se puede comprar hasta en Amazon, ¿no? Miren la masificación de este tipo de dispositivos y de tecnología. Entonces, existen dispositivos electrónicos que cumplen funciones como sensores, sensan el entorno. ¿No? Sensar el entorno es que me dan alguna variable del entorno. Esta es la temperatura, esta es la humedad. Hay unos que detectan la intensidad de luz. Depende, o sea, hay unos que pueden hacer mediciones de glucosa en la sangre. Entonces uno lo combina con nanotecnología, unas especies de microsensores. Uno se puede tomar una cápsula, no sé cuánto han visto este tipo de noticias, que personas que se toman una cápsula, esa cápsula tiene una cantidad de nanodispositivos y esos nanodispositivos tienen unos sensores de niveles de azúcar en la sangre y empiezan a transmitir información. Están en el cuerpo, van al torrente sanguíneo y empiezan a transmitir información. Ese tipo de cosas ya son reales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué son estos dispositivos que hacen un poco la magia? Y eso también lo comentaron previamente. No son tampoco nuevos. Hemos tenido dispositivos electrónicos, sensores, desde hace por lo menos 40, 50 años. Lo que pasa es que ahora, bueno, cada vez su tamaño se reduce el espacio. Y además hay más poder de cómputo, cosa también muy, muy interesante. Tenemos más poder de cómputo en un celular que en un satélite de hace 10, 15 años, ¿no? Totalmente, hasta más, muchísimo más. Los actuadores son otra de las partes interesantes del Internet de las cosas. Cuando yo emito, digamos, censo algún dato, hay una especie de software que se alimenta de estos datos y toma una acción. Es decir, tomo una acción, enciendo un ventilador, muevo un brazo robótico, ¿no? Ejemplo. Entonces, estos son otros dispositivos, son dispositivos actuadores. Esta es la parte más técnica de la presentación. Y ahora muestro ya algo más visual, unos dispositivos existentes y reales. Estos son unos dispositivos muy pequeños de este tamaño. Se alimentan con una batería de 3,7 voltios. Y esto tiene completo el stack TCP/IP, la pila de protocolo Internet completica. Entonces, esto se puede convertir en un router Wi-Fi. Puedo montar un mini web server y colocarle uno de estos pines, un sensor de temperatura, y cualquier persona conectarse a este dispositivo en cualquier parte del planeta y tomar el dato directamente del dispositivo. Pero también el dispositivo, como está conectado al Internet, tiene todo el módulo de conexión a Internet, puede mandar ese dato a un centro, digamos, de repositorio de datos. Amazon los compran, bueno, en lotes de 5, de 10, con 10, 15 dólares se compran 5 dispositivos de esto. Y esto ya está desactualizado. ¿No? Porque tenemos cosas como esta, que usan los mismos procesadores, el mismo procesador, y tienen más pines, o sea, le puedo conectar más sensores, más actuadores. También son dispositivos, miren el tamaño, ¿no? El tamaño es un dispositivo de este tamaño, ¿no? Eso cuesta 15 dólares. ¿A dónde hemos llegado, ¿no? ¿Dónde se está moviendo toda esta tecnología? Cosas como esta, módulos GPS que uno los puede integrar en proyectos, en proyectos de emprendimiento. Entonces ya uno puede integrar este tipo de electrónica para algo concreto. Entonces uno ya puede hacerle trazabilidad, de repente un proyecto de tráfico inteligente. Uno puede insertar un dispositivo GPS como este, que aquí se ve muy grande, pero es también de este tamañito. Eso cuesta como 20 dólares y uno los inserta en proyectos, ¿no? Aplicaciones, bueno, ya hemos visto múltiples aplicaciones. Esta es una lámina muy genérica, pero uno habla de aplicaciones de Internet, las cosas en vehículos, en agricultura autónoma, eficiencia en el consumo energético. Esto es interesante, Mobile Embedded. Esto está relacionado con esto. Este dispositivo
SIM 800 o SIM 900 son dispositivos también económicos, reducidos, y uno le inserta una micro, ¿cómo se llaman los chips de celulares? Una SIM card, le inserta una SIM card y tienes todas las funcionalidades de un celular que se lo puedes integrar a un módulo de desarrollo. Dispositivo muy pequeño. Es decir, con ese dispositivo puedes realizar llamadas. Puedes de repente, el módulo puede tener mensajes pregrabados en una memoria y responder a esas llamadas con mensajes pregrabados. Puedes enviarle mensajes de texto y él interactuar con las personas a través de mensajes de texto. Puedes mandarle mensajes de control por mensajería de texto y eso disparar una acción por otro lado, como esquemas, por ejemplo, de pago interesantes como los que uno está viendo ahorita, pague con criptos y mensajería de texto. Bueno, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, se pueden construir con dispositivos como este. Entonces uno empieza a hablar de Embedded Mobile. Fíjense todas las cosas a las que estamos llegando, ¿no? Aquí les muestro 3 ejemplos. En restaurantes hay una aplicación, Powerhouse Dynamic, que permite realizar, digamos, todo el seguimiento, digamos, de la calidad de los alimentos, si el alimento está siendo sometido a unas condiciones no ideales, monitoreo de temperatura, riesgo y pérdida de producto. Pero hay algo interesante acá, bueno, la eficiencia de los equipos de refrigeración también están asociados a un uso eficiente de la energía. Entonces a veces uno en una nevera puede tener un producto y lo está congelando a una temperatura que está muy por debajo de la que debería, pero bueno, no le pasa nada probablemente al producto, pero estás haciendo un uso ineficiente entonces de la energía eléctrica, ¿no? Estas aplicaciones conecta un poco lo que nosotros hemos visto, ¿no? Wi-Fi tracking. Se va un poco con lo que son los datos, o datos abiertos de alguna manera. Lo que pasa es que, fíjense, son aplicaciones que se están usando para hacer estudios, digamos, de consumo, de patrones, digamos, de consumo de los usuarios, y ciertamente uno no se entera, ¿no? O sea, que entra todo un tema de hasta qué punto alguien me pidió permiso para tomar estos datos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, cómo se utilizan estos datos, ¿no? Bueno, ¿qué es este Wi-Fi tracking? Una tecnología muy sencilla, Wi-Fi. Se está haciendo en locales. Yo entro con el Wi-Fi, generalmente uno tiene encendida el módulo Wi-Fi en el celular. Tiene en el smartphone, uno no sale de la casa y lo apaga, lo tiene encendido. Entonces cuando uno entra a una tienda estas por departamento, cuando entro, acuérdense que el celular está haciendo búsqueda también de los access points, entonces detectan que la persona tal, o sea, el equipo tal, vamos a asociar a un nombre persona, el equipo tal entró a tal hora. Él no se está conectando a ninguna red, solamente con tener el Wi-Fi encendido. Y entonces en cada departamento yo tengo unos access points con su área, digamos, de cobertura, su mapa de cobertura, y cada vez que paso por esa área, ¡pam!, detecta. Dispositivo tal entró al área de zapatos de goma y salió en tanto y se quedó por lo tanto media hora ahí. Entonces, tú vas levantando un perfil o vas sacando unas estadísticas, ¿no? Ya ustedes se imaginarán con esa información el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué tecnología estamos hablando ahí? Tecnología especializada, estamos hablando celulares, teléfonos inteligentes con Wi-Fi. No hay más nada, no tuve que instalar ninguna aplicación y tal, y estoy de alguna manera participando en una especie de recolección de datos para las empresas, y además, bueno, no me lo consultaron, a menos que te lo digan, ¿no? ¿Qué haces si no quieres compartir esos datos? Apagas el Wi-Fi cuando entres a estas tiendas. Y le tengo esta última presentación, que es aplicaciones en hotelería. Bueno, llaves electrónicas en el smartphone. O sea, que te pueden dar, hay los smartphones que tienen NFC, entonces, sistemas por contacto. Entonces, cuando tú entras a un hotel, automáticamente te asignan como una especie de código
y no te tienen que dar llaves, plástico. Además, esto reduce, ¿no?, la cantidad de emisión de materiales de este tipo para los hoteles. Tú con el celular te asigna por una aplicación el acceso, la etiqueta, y tú entras a la habitación colocando tu teléfono inteligente en la entrada, ¿no? Automatización del check-in, check-out. Este tipo de cosas se están haciendo. En Margarita hay gente trabajando en hoteles con automatización y están trabajando mucho con IoT. Y bueno, personalización de variables en entorno. Coloqué esto es unos hoteles en el Caribe con una empresa, Smart Travel, creo que el producto se llama Brom, no sé. Este es el dispositivo que colocan en una habitación. Entonces, si el hotel ya conoce el perfil de su cliente, ¿no?, puede, digamos, generarle unos espacios, unos entornos en la habitación. El tipo es medio psicodélico, bueno, no sé, le tiran un Jimi Hendrix y le ponen unas cosas ahí alucinadas. Si no, bueno, fíjense, unos arbolitos y tal. Bueno, crea entornos en las habitaciones. Bueno, estos son como... Sí. Experiencia de usuario. Eso es. O sea, el servicio va a estar personalizado. De hecho, ¿a qué temperatura le gusta colocar el aire acondicionado? Bueno, la temperatura, este usuario generalmente en promedio, cada vez que nos visita el hotel, está a 23 grados, ¡pam!, a 23 grados. Hay otro que lo colocan a 21 grados, bueno, les gusta más frío. Automáticamente estas variables del entorno se ajustan a este usuario. La luz, entonces yo puedo programar las persianas, la entrada de luz en la habitación, para que automáticamente cuando este usuario, con unos motorcitos, él, ¿no?, cierre o abra un poquito ahí las persianas o incluso las luces también eléctricas. Y con esto termino, justamente quería hablar yo siempre meto como de contrabando algo de blockchain, el blockchain de las cosas, ¿no? Ahí se combinan dos áreas. No sirve para todo, también lo comentaba y lo comentó el profesor Robinson. O sea, el blockchain no es buena para todo, pero se está empezando a utilizar y se usó en el año 2019. IBM, junto a otra empresa, realizaron un envío de toneladas, ¿no?, son 28 toneladas de mandarinas de un puerto, creo que fue en Pekín, 28 toneladas, ¿eh?, de China a Singapur, por la celebración del Año Nuevo, que ellos lo celebran a principios de año con la mandarina, una fruta que usan para la celebración. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el proceso de seguimiento de ese lote se registraba en una blockchain y además implementaron contratos inteligentes. Entonces, cada vez que pasaba por un puerto, todo ese papeleo y todo eso se automatizó con un contrato inteligente. Y digamos, el proceso burocrático administrativo, que llevaba 7 días, bueno, se redujo a 2 segundos, 3 segundos, ¿no?, en inmediato, porque no estaba el factor humano ahí que a veces sabemos que complica las cosas. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias y quedo a la orden para preguntas.